Buenas tardes, Magíster. Hoy voy a presentar un resumen de algunos temas trabajados en clase, los cuales hemos extraído palabras claves para la elaboración de un vocabulario con conceptos relevantes. En esta presentación vamos a hablar sobre los temas abordados en las 4 unidades. En la unidad número 1 tratamos sobre los principios didácticos que rige el desarrollo de las clases de lengua y literatura. Entre los temas tenemos 4 temas que son antecedentes de la enseñanza de la lengua, marco epistemológico, currículo y marco educativo. Y también prácticas de enseñanza. En el primer tema de antecedentes en la enseñanza de la lengua, eh, nosotros encontramos que la enseñanza de la lengua comenzó por las necesidades sociales de que las personas aprendieran a leer, a escribir, lo que dio origen a la escuela. En la antigüedad se sumaron también los estudios de oratoria y gramática, ya que se pensaba que un buen orador debía dominar bien el lenguaje. Filósofos como Aristóteles y Quintiliano reflexionaron sobre cómo enseñar mejor el uso de la lengua. En el siglo XVII, Comenius aportó grandes ideas con su obra Didáctica Magna, donde propuso una educación para todos. Fue uno de los primeros en tratar la enseñanza como la ciencia. Jean Piaget dijo que las ideas de Comenius son tan valiosas que no es necesario cambiarlas, solo traducirlas para poder seguir usándolas hoy. En el siglo XX, especialmente en los años 60, surgieron nuevas formas de enseñar la lengua, gracias a corrientes educativas como la Escuela Nueva, porque ponía al estudiante en el centro de aprendizaje. Celestín Freinet fue un educador destacado en este enfoque. Al mismo tiempo nacieron la psicología y la pedagogía como ciencias. Claparede propuso que la enseñanza debía adaptarse a cómo aprenden los estudiantes. La pedagogía conductista, muy usada en esas épocas, empleaba pruebas objetivas para evaluar el aprendizaje de forma medible, incluyendo la lengua. De ahí nacieron las didácticas especiales como la didáctica de la lengua. A partir de 1970, con el avance de la lingüística, estructuralismo y generativismo, se empezaron a revisar los métodos y contenidos para enseñar lenguas extranjeras y también la gramática. Esto dio lugar al nacimiento de la glotodidáctica, que se enfoca en enseñar lenguas de forma más científica. Más adelante, el paradigma cognitivo propuso que aprender una lengua no debe ser solo memorizar, sino comprender y apropiarse del conocimiento. La psicología educativa y la psicolingüística ayudaron a entender cómo el pensamiento, el lenguaje y la interacción influyen en el aprendizaje, mientras Piaget se enfocaba en el desarrollo lógico. Vygotsky destacaba el papel del lenguaje en la inteligencia y la importancia del entorno social para aprender. Hoy en día los estudiantes del texto y del discurso permiten comprender mejor cómo enseñar y aprender una lengua. También se reconoce que todas las materias escolares están conectadas con la lengua y la literatura y que esta relación cambia a medida que los estudiantes crecen. Nos toca el marco epistemológico. Este se basa en la epistemología, que es el estudio del conocimiento científico, su origen, naturaleza y tipos. En la enseñanza de la lengua y la literatura, esta base ayuda a comprender cómo se contribuye el conocimiento desde distintas ciencias. La lengua es fundamental en el currículo escolar
porque sirve de base para aprender todas las materias. Su enseñanza se relaciona con diversas disciplinas como son la lingüística, que es la que analiza la estructura del idioma, que es la gramática, la sintaxis, la fonética y la semántica. La psicolingüística, esta estudia cómo se relacionan el pensamiento y el lenguaje. En la sociolingüística, esta es la que analiza cómo se usa el lenguaje en contextos sociales. Y la pedagogía y la psicología ayudan a entender cómo aprenden los estudiantes. También se destaca el valor de la literatura infantil, tanto oral como escrita, como vía para desarrollar el lenguaje de forma significativa y creativa. Por ejemplo, en el aula es clave aplicar teorías educativas como nos dejaron nuestros autores, Piaget, que dice que el aprendizaje es cognitivo. Vygotsky, la importancia de del entorno social y de la interacción. Y Ausubel, que dice que el aprendizaje significativo es comprender más que memorizar. El docente debe tener un rol activo y motivador, adaptándose a los ritmos de aprendizaje de cada estudiante, guiando su desarrollo personal, intelectual y emocional. Desde lo psicolingüístico, se debe usar métodos que favorecen el desarrollo del lenguaje, incluyendo ejercicios constructivistas y algunos métodos conductistas. Si hay dificultades, priorizando la comprensión sobre la repetición. Desde lo sociológico se reconoce que el lenguaje es un fenómeno social. La escuela debe respetar las formas de hablar de todos los alumnos y no discriminar a quienes provienen de contextos populares. Aunque la lengua oral puede tener variaciones, la lengua escrita debe seguir normas claras y comprensibles para todos. En el tema del currículo y el marco educativo tenemos que la formación de buenos docentes en la lengua y literatura exige una capacitación continua y actualizada. Los maestros deben conocer bien el sistema educativo del país, las leyes, los currículos y las reformas educativas para poder planificar clases adaptadas a las necesidades de sus estudiantes, dentro de un ambiente de respeto, libertad y participación. Es fundamental que el aprendizaje sea significativo, es decir, que los estudiantes comprendan lo que aprenden y lo que puedan aplicar. Para lograrlo, se recomienda un enfoque comunicativo, experimental, que promueva la participación activa. En la planificación de la enseñanza se deben considerar bloques curriculares esenciales como tenemos los que son fundamentos teóricos de la lengua y literatura, didáctica de la lengua y el diseño curricular, lengua oral y escrita, que es el origen, desarrollo, lectura, escritura y dificultades. Reflexión sobre la lengua, que es el pragmática, fonética y semántica. También tenemos la literatura infantil y juvenil. También talleres literarios y producción creativa y técnicas y recursos para enseñar la lengua. Estos bloques deben adaptarse a cada contexto educativo y tener materiales de apoyo como libros, internet, prensa, videos, audios y discursos digitales o elaborados por el propio estudiante. La evaluación debe ser continua y formativa, es decir, observar el avance del estudiante durante todo el proceso y revisar si están cumpliendo los objetivos del currículo. Tanto la evaluación como el currículo deben alinearse con el marco institucional y con el perfil del docente, ya sea en formación inicial o continua. Finalmente, la educación superior como universidades
no deben enfocarse solo en otorgar títulos, sino en preparar integralmente a los futuros maestros, combinando teorías prácticas, investigación, reflexión y crítica. En este tema de las prácticas de enseñanza, tenemos que, dice que son fundamentales en la formación y perfil del docente. No se trata solo de lo que pasa dentro del aula, sino de una actividad reflexiva, investigativa y transformadora que busca mejorar los procesos de la enseñanza y aprendizaje. Estas prácticas deben analizarse desde un contexto social e institucional, ya que la educación no depende únicamente de las decisiones individuales del maestro, sino de su entorno. En la enseñanza de la literatura, por ejemplo, la práctica no se limita al plan de estudios, también se relaciona con la cultura, la función estética del lenguaje y el conocimiento que debe adquirir los estudiantes en cada nivel escolar. El maestro no debe ser un simple transmisor de contenido, sino un mediador activo, capaz de reflexionar sobre su labor, adaptar sus métodos y crear experiencias de aprendizaje significativas y creativas. El docente debe tener en cuenta 3 momentos claves, por ejemplo, que son planificación, diseñar estrategias con base en los objetivos y necesidades del grupo. Actuación, aplicar los métodos didácticos de manera flexible y contextualizada. Reflexión, evaluar y mejorar continuamente su práctica pensando en lo que enseña, cómo lo enseña y cómo retroalimenta. Bueno, ahorita vamos a pasar a la unidad número 2. La unidad número 2 nos habla de la evolución histórica de los métodos utilizados para el aprendizaje de lengua y literatura. Entonces, vamos, primer punto es, el primer tema es lengua y literatura para comunicarse. Segundo tema, evolución histórica de la lengua española. Tercer tema es la evolución de la enseñanza literaria. Y cuarto es literatura clásica para niños. A ver, vamos con el primer tema que era lengua y literatura para comunicarse. Esta dice que cuando un docente entra en el aula, su principal objetivo es que los estudiantes aprendan a comunicarse bien. Esto incluye desarrollar habilidades como hablar, escuchar, leer, comprender y escribir para que puedan usar el lenguaje correctamente en su vida diaria. Expertos en educación y lengua coinciden en que la meta principal es mejorar las habilidades comunicativas del alumnado, más allá de solo conocer las reglas gramaticales. Por ejemplo, dice que aprender la estructura de la lengua, como analizar oraciones, es útil, pero no es suficiente. Por ejemplo, un estudiante puede hacer bien ejercicios de gramática, pero tener dificultades al hablar en público o al explicar sus ideas en un debate. Por eso, se habla de competencias comunicativas, que es la capacidad de usar el lenguaje de forma adecuada y efectiva, dependiendo del lugar, las personas y el momento. Estas competencias no solo incluyen saber el idioma, sino también entender el contexto social, cultural e histórico en el que se comunica. En resumen, enseñar lengua y literatura no es solo enseñar reglas, sino ayudar a los estudiantes a comunicarse con confianza y claridad en diferentes situaciones reales. El segundo tema, tenemos la evolución histórica de la enseñanza de la lengua española. Dice, antes del siglo XIX, la enseñanza de la lengua se basa en leer y traducir textos,
con el objetivo de que los estudiantes pudieran leer obras clásicas. Sin embargo, este método fue criticado por no desarrollar habilidades reales de comunicación. A fines del siglo XIX, el lingüista Vietor propuso el método directo que cambió el enfoque. Ya no se trataba de memorizar reglas gramaticales, sino de descubrirlas a través de la experiencia y de la conversación. Él creía que se debía enseñar frases completas y que se aprendía hablando, no escribiendo. Uno de los más conocidos defensores del método directo fue Berlitz, quien decía que el ojo es enemigo del oído, promoviendo el aprendizaje por medio de la audición, imitación y situaciones reales, como se aprende de la lengua materna. Aquí tenemos principios claves de este enfoque. Por ejemplo, aprender la lengua hablando, usar la lengua para aprenderla, no solo memorizar reglas, enseñar oraciones completas, no solo palabras. Tenemos otros como método audio oral, que usaba grabaciones y videos, enfoque comunicativo que daba importancia al contexto y a la cultura. En el campo de la teoría, Chomsky propuso la idea del lenguaje innato, criticando al conductismo. Afirmó que todos los humanos tienen una capacidad natural para adquirir el lenguaje. Es importante es importante entender que no existe un método perfecto. Cada grupo de estudiantes es diferente y el docente debe elegir el enfoque que mejor se adapte a sus necesidades y características. En este otro tema que dice de la evolución de la enseñanza en la literatura, tenemos como objetivo principal la enseñanza literaria. Busca que los estudiantes desarrollen habilidades para leer, comprender, interpretar y expresarse, además de fomentar el hábito de la lectura y el gusto por la literatura. Dificultades actuales. Hoy en día los jóvenes están más interesados en otros medios, como por ejemplo series, videojuegos, internet, por lo que acercarlos a la literatura requiere estrategias motivadoras con textos adecuados a sus gustos. Selección de textos deben hacerse pensando en los intereses y nivel de los estudiantes, incluyendo literatura juvenil y otras clásicas de forma gradual. En la forma de enseñar, por ejemplo, tenemos combinar autores importantes como textos atractivos, usar la literatura como herramienta de comunicación y creatividad, promover la lectura libre y la escritura creativa mediante talleres. Etapas históricas de la enseñanza literaria. En la Edad Media, en el siglo XIX, era solo para élites, con énfasis en la oratoria, escritura y escritura formal. Siglo XIX. Hoy se centró en la historia de la literatura nacional y en promover una identidad cultural. Desde los años 60 se da importancia a formar lectores competentes mediante el análisis de textos. Desde los años 80 la literatura se entiende como una forma de expresión personal que ayuda a reflexionar sobre la identidad, los sentimientos y la sociedad. Enfoque actual. En el enfoque actual tenemos estimular el placer de leer desde edades tempranas, centrarse en el lector y su contexto, y otra, incluir actividades de escritura como crear cuentos, cambiar finales o inventar personajes desarrollando la creatividad. En la unidad 3 tenemos de título que es la enseñanza de los contenidos lingüísticos y literarios en la educación básica.
Tenemos como primer subtema la animación a la lectura. Esto quiere decir y nos dice que leer no es algo natural, se aprende. Por eso los niños necesitan motivación para disfrutar de la lectura. Animar a la lectura significa acercar a los niños a los libros de forma afectiva e intelectual, logrando que les gusten los libros en general, no solo uno. Objetivos principales: que los niños no lectores descubran el gusto por los libros. Pasar de una lectura pasiva, solo leer por obligación, a una lectura activa y leer y comprender. Desarrollar el placer de leer y conocer distintos tipos de libros. Tenemos beneficios de la lectura. Mejorar el vocabulario. Esto es lo que nos puede ayudar con los beneficios de la lectura a los estudiantes, que mejoran el vocabulario, la ortografía, la gramática. Ayuda a hablar con fluidez y entender mejor lo que se lee. Fortalece la autoestima y amplía los conocimientos. El rol del docente debe ser lector y mostrar entusiasmo por los libros, conocer la literatura infantil y juvenil, preparar actividades, elegir libros adecuados y crear un ambiente agradable para leer. No debe, no debe imponer la lectura ni provocar competencias entre alumnos, sino fomentar el gusto personal. En la lectura en distintos espacios. Se puede leer en la escuela, en la casa, en bibliotecas o con amigos. Lo importante es que no sea obligatorio y que se disfrute. En la evaluación de la lectura, lo principal es que el niño haya leído el libro completo. No se debe premiar solo al que responde bien, sino motivar a leer más y mejor cada vez. Cada niño es diferente, por eso hay que respetar sus gustos e intereses al momento de elegir un libro. Contenidos y actividades del currículo de la educación. En este subtítulo tenemos que en la asignatura de lengua castellana y literatura se debe dedicar mínimo 30 minutos diarios en la lectura, como parte del plan lector escolar, que incluye actividades en el aula, la biblioteca y con participación familiar. La biblioteca escolar debe ser un espacio abierto y atractivo donde los estudiantes se sientan cómodos. Desde allí se pueden organizar actividades como exposiciones de trabajos, encuentros de autores, clubes de lectura, tertulias y debates y creación de periódicos escolares. La literatura permite tratar temas importantes como la amistad, la muerte, la religión o la diversidad, de manera comprensible para los niños, ayudando a formar su inteligencia emocional. Según Daniel Goleman, la inteligencia emocional incluye autoconciencia, que es entender lo que sentimos; autocontrol, que es manejar nuestras emociones; conciencia social es comprender a los demás; habilidades para relacionarse es mejorar la convivencia. A través de los libros, los estudiantes pueden reflejarse en los personajes, conocer culturas y valores y mejorar su integración y autoestima. Se destaca la teoría del pedagogo Jean Piaget, quien explica el desarrollo cognitivo por etapas. Por ejemplo, dice que los niños de primaria de 6 a 12 años están en la fase de operaciones concretas donde usan la lógica, resuelven problemas simples, tienen menos egocentrismo,
Se expresan con frases más complejas y con mejor vocabulario. Con base en una etapa cognitiva, es ideal presentar fragmentos adaptados de obras clásicas, seleccionados por el maestro, para que disfruten la lectura desde pequeños y conozcan otras culturas. La lectura bien guiada ayuda a los niños a conocerse a sí mismo, desarrollar su creatividad y personalidad, relacionarse mejor con los demás, aprender con más interés y profundidad. En la unidad número 4 tenemos como tema la enseñanza de la literatura. Como subtema tenemos actividades de la lectura. Dice que las actividades de la lectura deben ser dinámica, creativa y adaptadas a los intereses de los estudiantes. El docente puede usar un blog de clase para compartir información y fomentar la participación de los alumnos durante todo el trimestre. Antes de leer es importante que el maestro explique las características de los géneros literarios, que son el narrativo, lírico y dramático, para que los niños comprendan. Se puede hacer actividades como debates sobre el libro, preguntas sobre la historia, búsqueda de información y uso de bibliotecas y herramientas digitales. Después de la lectura se proponen actividades específicas según el género. Por ejemplo, tenemos el género narrativo, lírico y dramático. El género narrativo dice que se realiza un juego en equipo donde, o sea, son actividades, ¿no? Dice en equipo donde responden preguntas sobre el libro, fomentando la lectura grupal y el trabajo en equipo. En el lírico dice que los alumnos recitan poemas imitando voces de personajes. Se evalúa entre ellos aspectos como la entonación y la postura y luego escriben su propio poema. En el dramático dice, analizan a los personajes, por ejemplo, de la ropa, apariencia y emociones, y luego dramatizan escenas del libro. Finalmente, cada estudiante escoge un libro adecuado a su edad, lo lee en un mes y elige cómo quiere ser evaluado, con un trabajo, una exposición, un examen oral o una dramatización. El objetivo es que disfrute la lectura y desarrollen comprensión, expresión, creatividad y el gusto por los libros. Evaluación de la enseñanza literaria. Dice que la evaluación de la enseñanza literaria debe hacerse de forma continua, es decir, durante todo el proceso de aprendizaje y no solo al final. El maestro debe observar cómo el alumno va mejorando poco a poco y también realizar una evaluación final para comprobar si logró los objetivos planteados. En, en el último en el último subtema final tenemos instrumentos de evaluación. Estos dice que se utiliza una rúbrica que tendrá en cuenta todas las sesiones y los criterios mencionados anteriormente. Este se adjunta en los anexos, perdón. Esto ha sido, Magister, mi presentación de todas las 4 unidades y muchas gracias por su atención.